insisto, nuestro código se basa siempre en la posibilidad de que se produzca en este tipo de relaciones un escándalo que sea notorio y público. Y esta cuestión, de hecho, es en lo que el juez va a apreciar en cada uno de los casos. Y tiene, por supuesto, la obligación de fundamentar su determinación a este respecto, con motivos suficientemente serios y demostrables. Y no va a bastar una simple murmuración de vecinos o un comadreo de criadas o invento fantasioso. Esto tiene que ser verdaderamente demostrado. Entonces, se exige que en Venezuela tales relaciones incestuosas se mantengan en forma tal que promuevan siempre entonces el escándalo público. Lo que en opinión, insisto, de muchos autores ampliamente citados y consultados, constituye ¿qué cosa? Una condición objetiva de punibilidad. Entonces, se trata únicamente de este tipo legal, es decir, se trata de un elemento del tipo legal del incesto. Entonces, para redondear, si en Venezuela los parientes cercanos señalados dentro de lo que estipula el artículo 380 de nuestro código mantienen relaciones sexuales, pero no en circunstancias capaces de causar escándalo público, este acto será atípico. En consecuencia, no constituye delito de incesto. ¿Se me entendió hasta ahora lo que dije? Por favor, si alguien es tan amable de decirme, sí, profesor, le entendimos perfectamente la explicación que acaba de dar. ¿Se me entendió? Sí, profe, perfectamente. Seguimos. Gracias, Marlene. En tal sentido, entonces, si no representa delito de incesto, a pesar inclusive, por eso es que estamos estudiando este caso exactamente, a pesar de que la conducta típica se ha llevado a cabo, pero que no cumple con la circunstancia externa ajena a la conducta, que es causar escándalo público, entonces no puede complementarse el delito como tal y el juez, por supuesto, no lo puede fundamentar. Entonces, si no genera delito, por supuesto, no va a engendrar ningún tipo de responsabilidad penal. Sin embargo, por supuesto, las circunstancias capaces de causar escándalo público no constituyen una condición objetiva de punibilidad, sino solamente un elemento del tipo legal de incesto. En ese sentido, entonces, tenemos que concatenar esto con lo que hemos dicho desde el principio que comenzamos este tema. Se cumplen entonces las condiciones objetivas de punibilidad que constituyen, ¿qué cosa? Un requisito de una condición de procedibilidad que es preciso que se satisfaga para que el juez penal competente pueda entonces o deba dictar el auto de detención contra la persona a la cual se le imputa el acto. Si ese elemento externo que acabamos de señalar, bastante detallado, no se cumple, no se lleva a cabo, entonces no se puede proceder con el auto de detención ni la condena de los sujetos. Igualmente, entonces, en ese orden de ideas, podría suceder con el delito de adulterio. El delito de adulterio, si es tan amable, por favor, o Rosimar o Marlene, lo que pasa es que mi código se me rompió, mire, para manejarlo, no sé si es el 394, a ver si lo veo por aquí, por favor, si alguien me ayuda con el artículo 394, por favor, el 394. Es el de 394, por favor.
Ajá, por favor, es corto, me lo lees, por favor. La mujer adúltera será castigada con prisión de 6 meses a 3 años. La misma pena es aplicable al coactor del adulterio. Gracias, Marlene. Fíjense ustedes, la misma pena va a ser aplicable al autor del delito, tanto a la mujer como el hombre. Ahora bien, lo mismo que le explicamos con el delito de incesto. Se comete el delito, se comete el hecho, ¿cierto? Yo, fulanito de tal, estoy casado, pero mantengo una relación extramatrimonial a la par y mantengo una casa a la par y vivo con mi otra mujer y lo llevo a cabo y perfectamente estoy cometiendo ese delito de adulterio. Debe cumplirse condición similar al delito que estamos explicando en nuestro primer ejemplo. Entonces, ¿cómo procederíamos en este caso para evaluar o identificar ese elemento externo adicional al delito tipificado? Bueno, entonces debería irse en principio por lo que establece el 185 del Código Civil en su primer ordinal, que eso es, ahí señala, no es necesario que lo busquen ni lo leamos, no estamos viendo civil, pero el artículo 185 de nuestro Código Civil en su primer ordinal habla de las causales del divorcio y la primera causal es el adulterio. Entonces, si el adulterio es una causa de divorcio, entonces lo primero es, por cierto, el adulterio. Y quien debe decidir, quién es el que decide si hubo adulterio o no, o si es demostrable el adulterio o no. Pregunta general para la clase: ¿dónde se decide si hay adulterio o no? Ese es un elemento externo del delito tipificado aquí en el Código Penal. ¿Dónde se decide si hay adulterio o no? Pregunta general. Una vez que se tengan las pruebas en el tribunal, pues supongo. ¿En cuál tribunal? No sabría decirle, profesor. Está bien, ¿no? Gracias, Marlene. Indudablemente en un tribunal civil, puesto que la causal de divorcio no está contemplada en nuestro Código Penal, está contemplada en el Código Civil. Entonces, para demostrar o para tratar de encauzar el delito señalado y tipificado aquí, recuérdense que el Código Civil impone multas, pero no pena corporal. El artículo que acabas de leer, el artículo que nos leíste, habla de 6 meses a 3 años. O sea, nos estás hablando de que el que sea culpable del delito tipificado en el Código Penal va a ser castigado de 6 meses a 3 años. Entonces, para demostrar que hubo adulterio, hay un elemento externo a ese delito y tiene que encauzarse primero la causa hacia un tribunal civil, puesto que no es competencia de un tribunal penal divorciar a una persona, a una pareja. Una vez que el tribunal civil determine el adulterio, entonces ya con esa sentencia se viene ante un tribunal penal para ejercer las acciones correspondientes. ¿Queda entendido? Sí, profesor. Okay. Entonces, no entendiera cómo delimitar el adulterio, si era en el tribunal civil o no. Pues, claro. Sí, claro. Claro, no, sí, es cuestión de lógica. Sí, lógica, exactamente. Pero bueno, está bien. Pero aquí lo que estamos es definiendo entonces no el procedimiento civil. Fíjense que yo no me estoy encargando de eso. Pero es un elemento que necesariamente es un elemento externo
a la conducta típica, es decir, el adulterio se está cometiendo, como en el caso anterior, las relaciones carnales incestuosas se están cometiendo, pero si no existe ese elemento externo como sine qua non, como requisito indispensable, el juez penal no puede encausar a el culpable o a los culpables en caso del incesto si fuesen los dos. De manera tal que vemos cómo las condiciones objetivas de punibilidad constituyen una condición o requisito nuevamente de procedibilidad. Es decir, esa condición externa necesariamente debe cumplirse para que después entre el procedimiento penal. En estos casos, que en este caso sería, por supuesto, ya claramente, la sentencia del Tribunal Civil que demuestre que verdaderamente existió el adulterio para luego valerse del Código Penal y aplicar la pena que allí se especifica. Otro ejemplo que podríamos colocar para saltar a otro evento antes de que mi garganta me pida fallar, aunque me he preparado bastante para eso, casi no hablé durante el transcurso del día para tratar de cumplir por lo menos lo que demos, que se me escuche fuerte y claro, que el audio quede bien grabado. Vamos a dar otro ejemplo sencillo. Yo tengo subrayado aquí. Ok, si alguien por favor pudiese ser tan amable de colaborarme leyendo el artículo 378 del Código Penal, por favor, si alguien es tan amable. 378. Ajá, profe, 378. Bueno. El que tuviere acto carnal con persona mayor de 12 y menor de 16 años, o ejecutare en ellas actos lascivos, sin ser ascendiente, tutor ni instructor, y aunque no medie ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 374, será castigado con prisión de 6 a 18 meses, y la pena será el doble si el autor del delito es el primero que corrompe a la persona agraviada. El acto carnal ejecutado en mujer mayor de 16 años y menor de 21 con su consentimiento es punible cuando hubiese seducción con promesa matrimonial y la mujer fuere conocidamente honesta. En tal caso, la pena será de 6 meses a 1 año de prisión. Se considerará como circunstancia agravante especial en los delitos a que se contrae este artículo la de haberse valido el culpable de la gestión de los ascendentes, guardadores o representantes legales u otra persona encargada de visitar a la persona menor de edad o de los oficios de proxenetas o de productores habituales. Gracias, Marlene, muy amable. A excepción, en este articulado, son casos similares. ¿Por qué? Porque tiene que darse las condiciones objetivas de punibilidad que constituyen un requisito de condición para proceder o de procedibilidad. A excepción, por supuesto, si estamos hablando de una mujer, como dice el articulado, un adolescente que no haya pasado de 18 años, pero fíjese que el articulado dice hasta 21. Una vez que esa mujer haya pasado los 18 años y se encuentren
no entre los 16, sino después de los 18 hasta los 21, la condición para que se aplique algún procedimiento en contra del supuesto agente activo de este delito tipificado. ¿Cuál es la condición? Nos lo dice el código, que la mujer sea conocidamente honesta. Y eso va a depender de qué cosa, de unos múltiples factores para, y aquí yo quisiera preguntar, que ahora yo creo que tengo a puras damas en este momento. ¿Cómo creen ustedes que se puede catalogar honestamente? Si no tienen idea, no me den la opinión, pero ¿cómo se podría catalogar o cómo se puede medir que una mujer es honesta? Una pregunta. Si, bueno, el silencio me indica que no me van a contestar, pero es por eso que entra, lo traemos a colación, porque indudablemente entra dentro de un vasto mundo de costumbres y de una percepción tan, pero tan subjetiva, que verdaderamente es bastante dificultoso encontrar los parámetros exactos para determinar exactamente, para la procedibilidad de este delito que estamos manifestando, esa parte de honestidad en una mujer. ¿En qué consiste esto? Por consiguiente, entonces, entra esto igual que el delito del incesto, del delito del adulterio, en donde la condición objetiva de punibilidad, ese elemento externo de comprobar que la mujer es honesta para poder proceder con el infractor, con el presunto perpetrador de este delito señalado, queda en una situación verdaderamente difícil de conciliar, de conseguir, para poder llevar a cabo el definitivo proceso y el juzgamiento del presunto incurso. Podemos seguir dando ejemplos. No lo vamos a dar, por supuesto, por razones de tiempo, pero podemos hablar inclusive de la estafa, de la quiebra, inclusive, en donde el supuesto tiene que trasladarse primero al código, a las leyes mercantiles, y después trasladarse nuevamente a la ley penal. Pero lo cierto es que yo creo que hemos abarcado más o menos lo necesario que debemos comprender para que se den las condiciones objetivas de punibilidad que constituyen ese requisito para que se proceda a la condición de procedibilidad, que es lo que precisa que satisfaga para que el juez penal competente pueda y deba dictar cualquier acto de imputación contra los señalados. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Se ha entendido hasta ahora aquí lo que hemos conversado hasta ahora? Si me escuchan, Rosimar, María, Victoria. Sí, vamos bien. Perfectamente. Vamos a pasar a otro punto entonces. Denme un chancecito para pasar la hoja entonces, la hoja de la lámina que le tengo aquí. Las excusas. No, creo que todavía no llego a las excusas porque me falta un elemento. Yo creo que me falta un elemento. Entonces, las consecuencias de la ausencia de las condiciones de punibilidad, decimos que no pueden estar ausentes lo que no existe, o no puede faltar lo que no existe jurídicamente. Entonces, todos los autores que ustedes puedan consultar
alegan que la consecuencia de la ausencia de estas condiciones va a ser esa inexistencia del delito, por supuesto, porque va a faltar siempre entonces ese elemento. Entonces, dentro de la consecuencia de las condiciones, a pesar de que se puede observar que la conducta típica se lleva a cabo, la inexistencia de las condiciones externas que les he mencionado hacen que el delito no pueda ser, no se pueda constituir como un elemento para llevarlo a juicio. Y por tanto, la irresponsabilidad penal de la gente. Cuando la figura imputada entonces tiene dentro de esa estructura del tipo una exigencia extraña o extrínseca del hecho y esta no se cumple. En ese sentido entonces, en el primer ejemplo que les coloqué, lo podemos hablar de varios ejemplos, inclusive del delito del incesto no se va a poder llevar a juicio, inclusive el delito de quiebra, como les dije, es otro ejemplo que no se puede llevar a juicio por ese mismo elemento. Inclusive, si nosotros leemos el 412, por ejemplo, inclusive, no lo vamos a leer, pero lo que quiero es verificar exactamente si es ese delito exactamente. Sí, es exactamente el 412 el que hubiera inducido a un suicidio, a pesar de que llevara a cabo todos los elementos necesarios para inducir que una persona se suicida y el suicidio no se lleva a cabo, no hay forma ni manera de llevarlo a juicio, porque no se engloba el conjunto de situaciones, tanto de la tipicidad como el agente externo, que en este caso sería la muerte de la persona que le inducieron el suicidio,